Una cosa es lo que se estudia y otra el camino profesional que uno toma. El periodista y escritor inglés John Carlin se quemó las cejas en las aulas de Oxford estudiando literatura y acabó de corresponsal para varios medios de comunicación en diversos lugares del planeta, como Sudáfrica, donde fue testigo del fin del apartheid y de la glorificación de Nelson Mandela, periodista todoterreno, capaz de narrar con la misma intensidad un conflicto bélico, unas elecciones presidenciales o un partido de fútbol. Carlin asegura haber sufrido varias lipotimias desde que Hollywood decidió fijarse en las historias que narra. Que nadie dude que la de hoy merece especialmente la pena. El factor humano es un libro sobre Nelson Mandela. Básicamente sí. Es un libro también sobre el fin de una época, de una terrible época, la época del apartheid. Sí. Y todo esto relacionado con el Campeonato del Mundo de Rugby que se celebra en Sudáfrica en el 95, cuando la selección sudafricana llevaba muchos años excluida del panorama internacional. ¿Por qué es tan importante este campeonato precisamente y esa relación con Mandela? Porque el rugby en general y los Springboks en particular, la selección sudafricana de rugby, habían sido durante décadas símbolos de opresión racial, de división. Era un deporte, una selección odiada por la mayoría negra. Y el gran genio de Mandela fue transformar este símbolo de división en un instrumento tremendamente potente de unificación. Y de cierto modo fue el apoteosis de la vida política de Mandela. Leyendo el libro uno tiene la sensación que Mandela es a la política lo que Mozart a la música o Picasso a la pintura. Pero lo que yo quiero agregar aquí a la comprensión del personaje es que también es un muy astuto zorro político. De hecho, John Mandela fue el primero en saber que este libro se podía llegar a escribir. Sí, sí. Lo que cuento en la introducción es que es muy desconcertante hablar con Mandela. O sea, cuando uno está hablando, porque él no delata ninguna emoción. Es como hablar con una estatua, con una esfinge. Y de repente piensas, es que está pensando en otra cosa, no o sea, escuchando. no me está escuchando, ¿no? Entonces yo ahí sigo hablando, y llego al punto final, que es, y le digo, y el punto climático de mi libro va a ser la final de, y él me interrumpe. Y de repente explota en una enorme sonrisa, y tiene la sonrisa más bonita del mundo, Mandela. Me dice, sí, la final del Mundial de Rugby 95. Dice, John, qué buena idea, entiendo perfectamente lo que quieras hacer, tienes mi apoyo total, volvámonos a ver y hablamos largo y tendido este tema. Y para mí, como autor, como escritor, fue como el equivalente de un jugador marcar el gol de la victoria en la final del mundo de fútbol. Tú nos ayudas a descubrir varias caras de Mandela. Hay la cara del hombre vulnerable, hay también la cara del hombre narcisista. Pues sí, hay un elemento de narcisismo. Mira, por ejemplo, en los años 50, cuando era el joven activista más conocido de Johannesburgo, se hacía los trajes con el mismo sastre que el hombre más rico de Sudáfrica, un magnate de los diamantes y el oro, para dar una idea, ¿no? Cuando te has preguntado cómo se pueden sobrevivir a 27 años de cárcel, ¿qué respuestas encuentras? Resaltaría dos factores. Uno, que él estaba muy enamorado de su esposa, de Winnie Mandela. Y eso creo que sé que fue un factor muy importante, que lo mantuvo ahí. Pero ante todo, más importante todavía, es que es un hombre que sabía, aunque le condenaron a cadena perpetua, él sabía en sus entrañas que un día iba a salir y que su destino era liberar a su país. Es que descubrimos en el libro que él evita una guerra civil, en el fondo. Cuando Mandela llega al poder en el 94, todo indica que va a haber, si no una guerra civil, inmediatamente, lo que sí, un movimiento terrorista de la extrema derecha blanca. Mandela está muy mayor, pero supongo que allí todavía sigue siendo un hombre con mucho peso. Sí. Mira, es un mito, es el gran tesoro nacional. Ya casi nunca dice nada en público de política, cree como expresidente tiene que mantener una discreta distancia, y el día que se muera Mandela será un evento absolutamente colosal en el que habrá un derroche de emoción en todo el país, blancos y negros, y una unanimidad de elogios y de gratitud absoluta. John, este libro va a llegar al cine de la mano de Morgan Freeman y Clint Eastwood, no se puede pedir más. Y Matt Damon. Y Matt Damon, ¿tú has colaborado de alguna manera? Sí, bueno, tuve la idea. Bueno, sí. Pero aparte de eso, una vez que llegamos a un acuerdo para que ellos adquirieran los derechos a mi libro, yo temía lo que iba a ser el tratamiento Hollywood, pero después vi el guión y me quedé muy gratamente sorprendido. El guión es fiel a los hechos y fiel al espíritu.
Y sí, y Morgan Freeman, he conocido a Morgan Freeman por una increíble casualidad, pero más que increíble casualidad. Me topé con Morgan Freeman en un pueblito de Mississippi. Le dije, señor Freeman, hoy usted ha tenido mucha suerte porque tengo una película para usted. Se lo dije así. Y me dijo, ¿ah, sí? ¿Y de qué se trata? Y le dije, se trata de un evento que destila la esencia del genio de Nelson Mandela y la esencia del milagro surafricano. Y él me contestó, ah, ¿te refieres a la final de rugby? Y yo me quedé absolutamente boquiabierto. Entonces le pregunté, bueno, señor Freeman, usted tiene que conocer Sudáfrica increíblemente bien para poder haber hecho esta conexión en base, bueno, con tan poca información que le di. Y me dijo, sí, conozco Sudáfrica bastante bien y además me he encontrado con Mandela varias veces y además llevo 5 o 6 años queriendo hacer una película sobre Mandela, conmigo haciendo el papel de Mandela, con lo cual él se había enterado de mi libro. Y pensó, aquí está el vehículo para poder hacerlo. Para poder hacerlo. Tú eres un periodista considerado de los muy completos. Escribes sobre política, sobre deportes, sobre viajes, sobre muchas cosas. ¿Esa figura del periodista completo crees que es una figura en extinción hoy en día? No sé si seremos la especie pequeña que represento, si estaremos en extinción o no, pero supongo que sí, supongo que la gente se va a especializar más. Pero ahora es que todo esto de los medios y la prensa y la internet y los blogs, ¿quién sabe dónde va a acabar? ¿Dónde va a acabar uno, no? ¿Dónde va a acabar esto? ¿Quién sabe? ¿Y tocar ficción, John? Sí, buena pregunta. Mira, yo soy periodista, o sea que escribo no ficción, siempre he escrito no ficción, pero lo que más respeto y admiro en la escritura es la ficción. Pero quizá lo admira demasiado y me da un poco de susto, no me he animado, pero sí, la verdad es que me encantaría algún día tener la valentía para animarme a hacerlo y escribir ficción. No digo que lo vayas a hacer, pero ¿existe hoy en día algún estadista en el mundo que diera para escribir un libro como este? Vamos a ver qué pasa con Obama. O sea, Obama pinta bien, tiene buena madera y tiene ese instinto reconciliador de Mandela, tiene esa capacidad de empatizar con el enemigo, no solo con su propia gente. Y creo que no es ninguna casualidad que es mitad africano. Hay algo en África, una magia que tiene Mandela y que creo ver y quiero ver en Obama. John, a modo de despedida nos encantaría que nos leyeras un fragmento de esta historia de Mandela tan interesante y tan emotiva. Pues sí, esto es el momento cuando, justo antes del partido de la final de rugby, que el entrenador del equipo, el manager de la selección sudafricana, sale al campo justo después de que hubiera salido Mandela al campo. Morné du Plessis lo oyó al salir del vestuario y pasar por el túnel hacia el campo. Salí a aquel sol frío y brillante de invierno y al principio no entendía lo que pasaba. ¿Qué gritaba la gente? ¿Por qué había tanta excitación? Cuando los jugadores todavía no habían saltado al campo. Entonces descifré las palabras. Aquella multitud de blancos, afrikaners, gritaban como un solo hombre, una sola nación, Nelson, Nelson, Nelson. Y fue algo, los ojos de este exjugador de rugby se le llenaban de lágrimas, mientras intentaba encontrar las palabras para describir el momento. No creo que vuelva a vivir nunca un instante como aquel. Fue un momento mágico, un momento maravilloso. Fue cuando comprendí que realmente había una posibilidad de que este país saliera adelante.